Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 72, de la distinción de los pecados. Artículo quinto. Si la distinción de los pecados por el reato diversifica la especie. Respuesta. Dos diferencias podemos considerar en las cosas que se distinguen específicamente. Una determinante de la distinción en especies, que no se da sino en especies diversas como racional e irracional, animado e inanimado. Otra que se sobreañade a la diferencia específica, y esta, aunque muchas veces se dé con una distinción específica, puede hallarse incluso dentro de la misma especie. Así, por ejemplo, el color blanco y negro en el cisne y en el cuervo brotan de una diferencia específica, y sin embargo es una diferencia de color que se encuentra también entre los mismos hombres. Debemos decir, por tanto, que la diferencia venial mortal o de cualquier otra que se forme a base del reato no puede constituir diferencia específica. Lo accidental nunca constituye especie propia, y no hay duda de que todo lo que es ajeno a la intención de la gente es accidental, como repite Aristóteles. La pena está al margen de toda intención del sujeto que peca. Se relaciona, es verdad, con el pecado, pero exteriormente, es decir, por la justicia del juez, que impone diversos castigos según la diversidad de pecados. Luego, la diferencia tomada del reato de pena puede verificarse en pecados de diversa especie, pero nunca la constituye. De hecho, la diferencia entre pecado venial y mortal es diferencia consecutiva de la diversidad de desorden en que se completa la razón formal de pecado. Pero existe un doble desorden, uno por sustracción del principio del orden, otro que, salvando dicho principio, se desvía en ciertas cosas posteriores a él. Así sucede también en el cuerpo animal. Unas veces el desorden llega hasta la destrucción del principio vital, es la muerte. Otras, en cambio, respetando la vida, hay desarreglo de los humores, es la enfermedad. En el orden moral, el principio de orden es el último fin, lo mismo que en el orden especulativo lo es un principio indemostrable, como declara Aristóteles. Por eso, cuando el alma se sale del recto sendero por un pecado que llega hasta la aversión del último fin, es decir, de Dios, a quien nos une la caridad, tenemos el pecado mortal. Cuando se da una desviación inferior a la aversión de Dios, caemos en el pecado venial, algo semejante a lo que sucede en el orden natural. El desorden de la muerte por sustracción de la vida es irreparable, no así la enfermedad que se cura. Lo mismo en lo que se refiere al alma, a quien yerra acerca de los principios especulativos no hay modo de persuadir. Si los admite, por ellos podemos conducirle a la verdad. Pues bien, quien yerra acerca del último fin tratando del orden de operaciones comete un lapso irreparable en cuanto a lo que exige la naturaleza del pecado. Por eso se dice que peca mortalmente, que merece la pena eterna. En cambio, quien anda desordenado en sus acciones, pero en grado inferior a la versión de Dios, su caída es reparable, por la misma razón de pecado. Ha salvado el principio de orden. Ya lo dice el nombre, peca venialmente, es decir, no es tan gravemente que la falta merezca pena eterna. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 90, de la esencia de la ley. Artículo primero, si la ley pertenece a la razón. Respuesta. La ley es una especie de regla y medida de los actos, por cuya virtud es uno inducido a obrar o apartado de la operación. Ley, en efecto, procede de ligar, puesto que obliga a obrar. Ahora bien, la regla y medida de los actos humanos es la razón, la cual, como se deduce de lo ya dicho, constituye el primer principio de esos mismos actos, pues que a ella compete ordenar las cosas a su fin, que es
que es principio primero de operación, según el filósofo, pero en todo género de cosas lo que es primer principio es también regla y medida, como la unidad entre los números y el movimiento primero entre los movimientos, de lo que se deduce que la ley es algo propio de la razón. Siendo la ley regla y medida, de dos maneras puede hallarse en un sujeto. Primero, como principio activo que regula y mide, y como el medir y regular pertenece a la razón, síguese que la ley pertenece solamente a la razón. Segundo, como principio pasivo que es regulado y medido, y así la ley está en todas las cosas que se dirigen hacia un fin en virtud de una ley, de suerte que toda inclinación nacida de esta ley puede llamarse ley también, no por esencia, sino más bien por participación, y así la misma tendencia de los miembros hacia lo concupiscible se llama ley de los miembros. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 91, de las clases de leyes, artículo primero, si existe una ley eterna. Respuesta. Como ya dijimos, la ley no es más que el dictamen de la razón práctica en el soberano que gobierna una sociedad perfecta, pero es manifiesto, supuesto que el mundo está regido por la divina providencia, como ya quedó demostrado en la primera parte, que todo el conjunto del universo está sometido al gobierno de la razón divina. Por consiguiente, esa razón del gobierno de todas las cosas existente en Dios como en supremo monarca del universo tiene carácter de ley, y como la razón divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepción es eterna, por fuerza la ley de que tratamos debe llamarse eterna. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 91, artículo segundo, si hay en nosotros una ley natural. Respuesta. Siendo la ley, como ya hemos dicho, regla y medida, puede encontrarse en un sujeto de dos maneras, como en sujeto activo que regula y mide, o como en sujeto pasivo regulado y medido, porque una cosa participa de una regla y medida en cuanto es regulada y medida por ella. Por eso, como todas las cosas que están sometidas a la divina providencia, sean reguladas y medidas por la ley eterna, como consta por lo dicho, es manifiesto que todas las cosas participan de la ley eterna de alguna manera, a saber, en cuanto que por la impresión de esa ley tienen tendencia a sus propios actos y fines. La criatura racional, entre todas las demás, está sometida a la divina providencia de una manera especial, ya que se hace partícipe de esa providencia, siendo providente sobre sí y para los demás. Participa, pues, de la razón eterna. Esta le inclina naturalmente a la acción de vida y al fin, y semejante participación de la ley eterna en la criatura racional se llama ley natural. Por eso el salmista, después de haber cantado «Sacrificad un sacrificio de justicia», añadió para los que preguntan cuáles son las obras de justicia. Muchos dicen «¿Quién nos mostrará el bien?». Y respondiendo a esta pregunta dice «La luz de tu rostro, Señor, ha quedado impresa en nuestras mentes, como si la luz de la razón natural, por la cual discernimos lo bueno y lo malo, tal es el fin de la ley natural, no fuese otra cosa que la impresión de la luz divina. Es pues evidente que la ley natural no es más que la participación de la ley eterna en la criatura racional». Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 92, de los efectos de la ley. Artículo primero, si es efecto de la ley hacer buenos a los hombres. Respuesta. Hemos dicho ya que la ley no es otra cosa que el dictamen de la razón en un soberano, en virtud del cual son gobernados los súbditos. La virtud de todo súbdito es una sumisión perfecta a su gobernante. Del mismo modo que la virtud de los apetitos irascible y concupiscible
consiste en una obediencia pronta a la razón, de la misma manera como el filósofo escribe, la virtud del súbito consiste en su perfecta sumisión al legislador. Y a esto se ordena toda ley, a que los súbditos le obedezcan. Es pues evidente que la ley tiene la propiedad de inducir a los súbditos a la propia virtud. Ahora bien, siendo la virtud algo que tiende a hacer bueno a su poseedor, resulta que el efecto propio de la ley es hacer buenos a aquellos a quienes se da, buenos absolutamente o buenos relativamente. Porque si la intención del legislador se dirige al verdadero bien, que es el bien común regulado conforme a la justicia divina, se seguirá que el efecto de la ley sea hacer buenos absolutamente a los hombres. Pero si la intención del legislador se dirige a aquello que no es bueno absolutamente, sino útil y deleitable para él, u opuesto a la divina justicia, entonces la ley no hace buenos absolutamente a los hombres, sino relativamente, es decir, buenos en orden a tal régimen. Y así se encuentra la bondad hasta en los completamente malos, de donde llamamos a uno buen ladrón porque trabaja de un modo conveniente a su fin. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 93, de la ley eterna, artículo primero. Si la ley eterna es la suma razón que existe en Dios. Respuesta. Como en todo artífice preexiste la razón de las cosas que se realizan en su arte, así en todo gobernante debe preexistir la razón del orden de aquellas cosas que han de ser realizadas por los que están sujetos a su gobierno. Así como la razón de las cosas es realizar en un arte, así como la razón de las cosas a realizar en un arte se denomina modelo o ejemplar de las cosas producidas por aquel arte, así también la razón del que gobierna los actos de los súbditos alcanza carácter de ley, salvas las demás condiciones necesarias de la ley que anteriormente señalamos. Pues bien, Dios por su sabiduría es autor de todas las cosas, a ellas se compara como un artífice a sus artefactos, como ya dijimos en la primera parte. Dijimos también que es, además, el quien gobierna todos los actos y movimientos de cada una de las criaturas. Por lo tanto, así como la razón de la divina sabiduría, en cuanto todas las cosas han sido creadas por ella, tiene carácter de arte, de ejemplar, de idea, así esa misma razón de la sabiduría divina, en cuanto mueve todas las cosas hacia su debido fin, tiene carácter de ley. Y según esto, la ley eterna no es otra cosa que la razón de la divina sabiduría en cuanto dirige todos los actos y movimientos. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 93, artículo tercero. Si toda ley se deriva de la ley eterna. Respuesta. Como ya expusimos, la ley encierra en sí cierta norma directiva de los actos hacia su propio fin. En toda serie de principios motores subordinados entre sí, es necesario que la fuerza del segundo motor se derive de la fuerza del primero, porque el motor segundo no mueve sino en cuanto es movido por el primero. Lo mismo observamos en todos los gobernantes. El poder de gobernar deriva del primer gobernante al segundo, así como el plan de lo que debe hacerse en una ciudad lo comunica el rey a los administradores inferiores por medio de un precepto. Y en la obra arquitectónica, el plan a realizar es comunicado por el arquitecto a los obreros inferiores que trabajan con sus manos. Siendo pues la ley eterna la razón de gobierno existente en el supremo gobernante, es necesario que todas las razones de gobierno que existen en los gobernantes inferiores deriven de la ley eterna. Estas razones de gobierno de los gobernantes inferiores son todas las leyes menos la ley eterna. Por consiguiente, toda ley se deriva de la ley eterna en la medida en que participa de la recta razón.
Por eso dice San Agustín, en la ley temporal nada hay justo y legítimo que no hayan tomado los hombres de la ley eterna. Soluciones. La ley humana tiene razón de ley sólo en cuanto se ajusta a la recta razón, y así considerada es manifiesto que procede de la ley eterna. Pero en cuanto se aparta de la recta razón es una ley inicua, y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia. Sin embargo, aun en la misma ley inicua se conserva alguna semejanza de la ley, ya que está dictada por una potestad constituida, y en este sentido también emana de la ley eterna, pues como se lee en Romanos, toda potestad procede de Dios nuestro Señor. Si la ley humana permite algunas cosas, no significa que las apruebe, sino que no rechaza a regularlas, porque hay muchas cosas que la ley eterna regula y que no pueden ser reguladas por la ley humana. Son más las cosas sujetas a una causa superior que a otra inferior. Por eso, el mismo hecho de que la ley humana permita las cosas que no puede regular proviene de una ordenación de la ley eterna. Otra cosa sería que la ley humana aprobase lo que la ley eterna condena. En consecuencia, de aquí no se sigue que la ley humana no se deriva de la eterna, sino que no tiene una perfecta semejanza con ella. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 95 de la ley humana. Artículo primero. Si fue útil la institución de leyes por los hombres. Respuesta. Como consta por lo dicho, el hombre tiene por naturaleza cierta disposición para la virtud, pero la perfección de la virtud ha de venir al hombre mediante un trabajo disciplinar. Como vemos también que el hombre cubre sus necesidades por medio del trabajo, por ejemplo, la necesidad del alimento y del vestido, ciertamente posee por naturaleza los principios para tales adquisiciones, inteligencia y brazos, pero no tiene su complemento como los demás animales, a los cuales la naturaleza suministra abundante sustento y vestido. Pues bien, para la adquisición de esta disciplina no siempre se encuentra capacitado el hombre, porque la perfección de la virtud consiste principalmente en el retraimiento de los deleites ilegítimos hacia los cuales están muy inclinados los hombres, sobre todo los jóvenes, para quienes la disciplina es más eficaz. Por eso es más necesario que alguien imponga esa disciplina a los hombres para atraerlos a la virtud. Para aquellos jóvenes que por una disciplina natural, por la costumbre o más aún por un don divino están inclinados a la virtud, es suficiente la disciplina paterna que se basa en los consejos, pero hay algunos protervos propensos al vicio que no se conmueven fácilmente con las palabras. A esos es necesario apartarlos del mal mediante la fuerza o el temor. Así, desistiendo al menos de hacer el mal, dejarán tranquila la vida de los demás, y finalmente ellos mismos, por la costumbre, vendrán a hacer voluntariamente lo que en un principio hacían por miedo, y llegarán a ser virtuosos. Pues esta disciplina que obliga con el temor al castigo es la disciplina de las leyes. Por lo tanto, para la paz y virtud de los hombres fue necesario la institución de leyes, porque como dice el filósofo, el hombre, si es perfecto por su virtud, es el mejor de todos los animales, pero si está apartado del cumplimiento de la ley, es el peor de todos ellos, porque el hombre tiene el arma de la inteligencia para saciar sus concupiscencias y sus pasiones, y los animales no. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 96 del poder de las leyes humanas.
Artículo 4. Si las leyes humanas obligan al hombre en el foro de la conciencia. Respuesta. Las leyes humanas son o justas o injustas. Si son justas, tienen poder para obligar en el foro de la conciencia, recibido de la ley eterna, de la cual se derivan, conforme a aquellas palabras: por mí reinan los reyes y los jueces administran justicia. Las leyes son justas por razón del fin, cuando se ordenan al bien común, por razón de su autor, cuando la ley establecida no excede la potestad del legislador, y por razón de la forma, cuando se imponen las cargas a los súbditos con igualdad de proporcionalidad y en orden al bien común. Y como todo hombre es parte de la comunidad, todo lo que es y tiene pertenece a la comunidad, porque la parte en todo lo que es pertenece al todo, por donde la naturaleza sacrifica la parte para conservar el todo. Por consiguiente, esas leyes que reparten las cargas con proporción son justas, obligan en el foro de la conciencia y son leyes verdaderamente legales. Las leyes injustas pueden serlo por dos razones. Primera, porque contrariamente a las anteriores se oponen al bien común, o por razón de su fin. Por ejemplo, cuando un soberano impone leyes onerosas a sus súbditos mirando a la gloria y a los intereses propios más que a la utilidad común, o por razón de su autor, cuando un hombre dicta leyes que traspasan la potestad que le ha sido otorgada, o también por razón de la forma, por ejemplo, cuando se reparten las cargas a la multitud de una manera muy desigual, aun cuando se ordenan al bien común. Tales leyes son más bien violentas, porque como dice San Agustín, la ley, si no es justa, no parece que sea ley. Por eso tales leyes no obligan en el foro de la conciencia, si no es para evitar el escándalo y el desorden, por cuya causa el hombre debe ceder de su propio derecho. Por eso tales leyes no obligan en el foro de la conciencia, si no es para evitar el escándalo y el desorden, por cuya causa el hombre debe ceder de su propio derecho, según aquellas palabras de San Mateo: si alguno te fuerza a dar 1000 pasos, ve con él otros 2000, y al que te despoje de la túnica, déjale también el manto. Segunda, por ser opuestas al bien divino, por ejemplo, las leyes de los tiranos que obligan a la idolatría o a cualquier cosa contraria a la ley divina. Nunca es lícito observar estas leyes, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 100 de los preceptos morales de la ley, artículo 8. Si son dispensables los preceptos del Decálogo. Se prohíbe en el Decálogo el homicidio en cuanto implica una injuria, y así entendido, el precepto contiene la misma razón de la justicia. La ley humana no puede autorizar que lícitamente se dé muerte a un hombre indebidamente, pero matar a los malhechores, a los enemigos de la República, eso no es cosa indebida. Por tanto, no es contrario al precepto del Decálogo, ni tal muerte es el homicidio que se prohíbe en el precepto del Decálogo, como dice San Agustín. Igualmente, que se quite a uno lo que es suyo, cuando ha merecido perderlo, eso no es el hurto o la rapiña prohibidos en el Decálogo. Y así, cuando, obedeciendo a Dios, los hijos de Israel se apoderaron de los despojos egipcios, no cometieron hurto, pues les eran debidos esos bienes en virtud de la sentencia divina. Asimismo, cuando Abraham consintió en sacrificar a su hijo, no consintió en un homicidio, pues era un deber el sacrificarlo en virtud del mandato de Dios, que es el Señor de la vida y de la muerte. Él mismo fue quien decretó la muerte de todos los hombres, tanto justos como injustos, por el pecado del primer padre. Y el hombre, con autoridad divina, ejecuta esta sentencia:
Si el hombre con autoridad divina ejecuta esta sentencia, no comete homicidio, como tampoco Dios. Oseas, llegándose a una mujer dada a la prostitución o a una mujer adúltera, no cometió adulterio ni fornicación, porque se llegó a la que era su mujer en virtud del mandato de Dios, que es el autor de la institución del matrimonio. En fin, que los preceptos del Decálogo, atendida la razón de justicia en ellos contenida, son inmutables, pero en su aplicación a casos singulares, en que se discute si esto o aquello es homicidio, hurto o adulterio, son mudables, sea por la sola autoridad divina, en las cosas establecidas por solo Dios, como en el matrimonio y otros semejantes, sea por la autoridad humana, como en las cosas encomendadas a su jurisdicción. En esto los hombres hacen las veces de Dios, pero no en todas las cosas.